Hoy vamos a tener un tema eh, especial, un tema que no es de la serie. Ya la semana que viene vamos a retomar Romanos, ¿verdad? Capítulo 15, donde nos quedamos. Pero ahorita vamos a ver un tema, ¿verdad? Especial, pues por la fecha. Y yo le voy a pedir, por favor, que me acompañe a Génesis, capítulo 6, versículo 18. Vamos a estar aprendiendo de un tema que le hemos titulado Un año cubierto de la protección de Dios. Un año cubierto de la protección de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy muchas gracias en esta preciosa tarde ya. Gracias por esta oportunidad que nos das de este primer día, Señor, de la semana, primer día del año, poder adorarte y poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que tomaron a bien venir, Señor, a dejar todas las cuestiones familiares a un lado por venir a tu casa. Y oro muy especialmente por aquellos que no lo hicieron, Señor. Oro para que tú les enseñes y les ayudes, que no hay mejor lugar, Señor, que estar en tu casa, Señor. Pero yo sé que tú vas a obrar con ellos porque no has terminado con ellos, Señor. Y quizás muchos en etapas te hicimos a un lado por nuestra familia, muchos pudimos ofenderte, Señor. Por eso yo oro con paciencia, Señor, esperando que tú sigas formando cada uno de ellos tu carácter, Señor. Pero los que estamos aquí, ayúdanos, por favor, a poder tener esa hambre de tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor, al corazón para poder iniciar este año, Señor, llenos de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a confiar en tu palabra, Señor, para no meter métodos humanos o tácticas humanas, Señor, porque tu palabra está completa, tiene el poder suficiente. Tu palabra eres tú mismo ahí. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes a quitar todas las filosofías, Señor, humanas, Señor, que puedan estorbar para que tu palabra llegue, Señor. Yo ruego, Señor, que tu palabra, Señor, toque los corazones de mis hermanos y que podamos salir, Señor, retados, Señor, por medio de ella, animados también. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Ok? Bueno, hermanos, un año cubierto de la protección de Dios. Se mira así como que bien motivador el tema, ¿no? Y en verdad sí es motivador el tema, pero no aquella motivación, ¿verdad?, sentimental, que solamente llena nuestros sentimientos, sino una motivación espiritual, porque la palabra de Dios nos motiva, ¿sí o no, hermanos? La palabra de Dios nos motiva, hermanos. Fíjense que todos, hermanos, todos tenemos los mejores deseos, ¿verdad? Iniciando el año, ya lo decía nuestro hermano, ¿verdad? No nuestro hermano Chuyito, sino nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Nuestro hermano Chuy, el servidor encargado de los jóvenes y de la alabanza, ¿verdad? Que se oye bien así, ¿no? Entonces hay que aprender a usar esas, hablar así, hermanos, entre servidores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces miren, todos tenemos buenas intenciones en este año, todos. Todos tenemos buenos deseos. Terminamos un año y comienza otro. Hay muchos planes, hermanos, que todos hacemos para mejorar, ¿verdad? El grande problema es que la mayoría de esos buenos propósitos se quedaron el día de ayer. Iniciamos el 1 de enero del 2022 con buenas, pero terminamos el 31 de diciembre del 22 y en verdad no hicimos nada, ¿verdad? Miren, se quedó solamente en un buen plan. Hermanos, y es triste ver en nuestras vidas que cada año que pasa y se termina, ¿verdad?, también se terminan nuestros buenos deseos y nuestros buenos planes. Es triste decir, si lo hubiera hecho, ya sería yo otro en este año, ¿verdad? Y todos los sinsabores que nos dejan, hermanos, el no cumplir con las metas o los planes que tenemos, hermanos, ¿verdad?
Bueno, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos si en verdad queremos hacerlo? Bueno, porque hay un ingrediente, hermanos, esencial para que nuestros buenos deseos y planes se cumplan. Y es de esto que precisamente hoy vamos a aprender para poder tener un año lleno de la cobertura y de la protección de Dios. Amén. Ahora miren, hoy vamos a ver 4 etapas acerca de la protección de Dios, ¿verdad? Que nos ayudarán a enfrentar este año. Y si obedecemos a la palabra de Dios, escuchen esto, hermanos, sin duda estaremos cubiertos bajo la protección de Dios en este año, ¿verdad? Y esto, hermanos, lo veremos a través de la vida de Noé, especialmente en la etapa donde él construyó el arca. Y todo este proceso hasta que salieron del arca Noé y su familia. ¿Ok? ¿Listos? Entonces vamos a ver como primer punto, hallar gracia delante de Dios. Esto es lo fundamental. Y Génesis capítulo 6, versículo 8, vamos a leer la palabra de Dios ahí. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense que para iniciar, hermanos, con la cobertura y protección de Dios en este año, necesitamos hallar gracia delante de Dios. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Que no ya tenemos gracia delante de Dios? Bueno, sí y no. ¿Ok? Sí, porque su gracia nos ha salvado. ¿Okay? Y no, porque ser salvos no lo es todo. Dile a tu hermano, por favor, que está a un lado ahí, o dile a la silla vacía, no le hace. Ser salvos no lo es todo, hermanos. Hay mucho más. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo fue entonces que habiendo tantos hombres, porque saben que Noé no era el único, ¿verdad? Estaba poblada la tierra. ¿Cómo es posible que habiendo tantos hombres, Noé fue el único que halló gracia delante de Dios? Miren, hermano, Noé no era diferente a los demás. Era de carne y era de hueso. Había un alma y había un espíritu en él. Pero la Biblia nos da la clave, ¿verdad? Nos da la clave de qué era lo que Noé tenía. Y veamos, vamos a ver qué es lo que Noé tenía, y es lo primero que tenemos que considerar en este nuevo año. En Génesis capítulo 6, en el versículo 9, dice así: estas son las generaciones de Noé. Póngame atención en las siguientes frases. Dice: Noé, varón, ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Y luego dice una frase: con Dios caminó Noé. Miren, aquí lo primero a considerar es que Noé halló gracia, y esta palabra o este significado quiere decir que fue del agrado de Dios. Y notemos algo muy importante: dice ante los ojos de Dios. Mira, hermanos, nosotros podemos quedar bien con los demás. Nosotros podemos aparentar algo, pero en verdad no lo somos. Pero nadie, ¿sabía usted que nadie puede engañar a Dios? ¿Sabía usted eso? Nadie puede engañar a Dios. Cuando Dios habla, hermano, de un hombre, es porque conoce sus más íntimos pensamientos e intenciones. Y aquí encontramos, hermanos, que hallar gracia ante los ojos de Dios se refiere a un carácter moralmente agradable a Dios. Eso significa un carácter agradablemente a Dios. Por eso el versículo 9 nos lo confirma. Dice que Noé era justo, perfecto, y que caminaba con Dios. Y estas características, escuchen esto, no hablan de la palabra perfección como nosotros lo usamos, perfecto, no, ¿verdad? Habla de un carácter intachable, ¿verdad? Por ejemplo, hemos leído que había mucha maldad, ¿se acuerdan? Había mucha maldad, muchas cosas, pero Noé no era igual que los demás. Noé no andaba haciendo todas las cochinadas que se estaban haciendo en ese momento. No era
un hombre que se apartaba, que tenía su familia. En medio de de todo ese cochinero moral que había un hombre que se estaba guardando. A eso se refiere, hermano, a eso se refiere aquí, ¿verdad? Habla de alguien que vive de una manera conforme al agrado de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este año es ser agradables a Dios, hermano. Ser agradables a Dios. Miren, nosotros conocemos la palabra y sabemos que a través de Jesús Dios nos puede ver. Sí, hermanos, pero eso es por la salvación. Pero escuchen, hermanos, aunque usted y yo seamos salvos, si usted y yo tenemos una vida de zampillín, no somos del agrado de Dios. Si usted ha recibido la gracia o cree haberla recibido, pero su vida no refleja una santidad en su vida, usted no es del agrado, yo no sería del agrado de Dios. Por eso es muy importante no confundir la teología, porque muchas veces agarramos partes de la teología que puedan justificar nuestros actos y decimos, no, pues es que Dios no ha terminado conmigo. Hermano, yo lo sé, pues todavía no te has muerto. Pero eso no es un pretexto para que usted y yo seamos desobedientes conscientemente de la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo? Esto es muy importante entender, hermanos. Para poder ser agradable ante los ojos de Dios, tenemos que caminar en sus estatutos. Si no, pues ¿cómo? Entonces, miren, y saben, aquí lo más tremendo, hermanos, es que no es ante el pastor, ante la iglesia, ante los familiares, es ante Dios, hermano. Y ante Dios solamente es agradable a sus ojos aquel que verdaderamente lo es. Aquel que aquel o aquella, y saben que hablo de los dos, aquel que en la intimidad es el mismo que en público. Aquel que no está pensando, no podemos evitar los pensamientos, pero aquel que no está anidando en su corazón perversidad, maldad. Ese es el que va a ser agradable ante los ojos de Dios. Así que entendamos esto, hermanos. No se trata de mí, ni se trata de los demás, se trata de Dios. Y cuando usted y yo seamos agradables ante los ojos de Dios, hermano, vamos a empezar con esa cobertura y esa protección de Dios, hermanos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Ser agradable ante los ojos de Dios. Hermanos, tenemos que ser congruentes con lo que aprendemos y lo que vivimos. Hermanos, la única manera de ser agradable ante los ojos de Dios es cumplir con lo que su palabra dice que debemos de cumplir. Amarlo con todo, hermanos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una vez más, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y hermanos, sí podemos, hermanos, a través de la fe, de creer que con la ayuda de Dios podemos vivir para agradarlo. Él nos dota de esa fortaleza y nos dota de esa capacidad para poder caminar en su voluntad. ¿Sabía usted eso? Pero tenemos que saberlo, creerlo y obedecerlo, hermanos. Entonces eso es lo primero que debemos de hacer, hermanos. Y es un buen momento para hacer un examen a nuestro interior, hermanos. Para ver si lo que decimos creer concuerda con nuestra manera de vivir. Esta es la mejor manera de checar, de examinar si estamos siendo agradables ante los ojos de Dios. Vamos a ver lo que dice el salmista, hermano. Miren, Salmos capítulo 25, versículo 12. Miren cómo lo expresa este salmista aquí. Salmos 25, 12 al 14. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará, de ahí viene la cobertura, ¿verdad? La protección. Gozará él de bienestar, y fíjense, no nomás él, y su descendencia heredará la tierra. Ahora, aquí está la clave, 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, los que guardan su palabra, eso quiere decir, no los que dicen, ay, tengo miedo a Dios, no, eso no.
Dice, y escuchen esta, hermanos, porque esta frase es fundamental. Y solamente a ellos hará conocer su pacto. ¿Y a quién, hermanos? ¿A quién dio a conocer su pacto en ese entonces? Génesis 6:18. Acompáñenme a leer ahí para que usted enlace esto como la palabra lo enlaza. Escuche eso. A los que temen a Jehová, Él da a conocer su pacto. Entonces Génesis 6:18 dice, mas estableceré ¿qué? ¿Se dan cuenta? Noé fue un hombre justo, perfecto, y a él se le dio a conocer su pacto. Mas estableceré mi pacto contigo, le dijo Dios a él, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Por eso, hermanos, tenemos que entender que va de la mano la cobertura y protección de Dios con la obediencia. Es decir, quien teme a Dios, y temer es vivir agradable a Dios una vez más, tiene su cobertura y protección, hermanos. Hermano, ¿se ha preguntado usted? Bueno, yo sí me lo pregunté en años pasados, hermano. ¿Por qué me iba como pelota de fútbol? ¿Ustedes saben? De la patada. ¿Por qué no me rendía el dinero? ¿Por qué en el trabajo no prosperaba? Hermano, porque había áreas en mi vida que deshonraban a Dios. Me iba de la patada, no podía ver el fruto, no podía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mi vida no era agradable ante Dios, quizás ante la iglesia, ante mi familia, pero ante Dios no. Había áreas en mi vida que no eran agradables, por eso, hermano, mi vida no fructificaba. Ahora, yo no estoy hablando de bienes materiales, que Dios no está peleado con eso. Pero estoy hablando de una vida plena, hermanos, de una vida caminando en la conformidad del Espíritu Santo. Una vida íntegra, hermanos. No sabe usted, hermano, bueno, no lo digo porque no, pero hermano, la grande bendición que es voltear los ojos arriba y ver que a pesar de nuestra imperfección, ponga atención en eso, podemos obedecer a Dios. Y que nuestro espíritu da testimonio de que estamos obedeciendo al Dios. Hermano, no hay nada que pueda satisfacer. No hay dinero, no hay placer que pueda llenar el alma de una persona que saber, hermanos, que estamos caminando en integridad con Dios. Hermanos. Pero cuando no, hay hiel de amargura. Hay algo en el corazón que hasta respirar te cae mal. Mas agarras tu dinero cuando ya no tienes nada, porque no tienes la cobertura, la protección de Dios de tus bienes. Muchas veces porque no confiamos en el Señor y no le damos a Él. En la palabra de Dios dice, ¿verdad? Él reprenderá por vosotros al devorador. Hermano, eso es algo bien tremendo, que digo, no es mi tema, pero hermano, cuando nosotros confiamos en Dios y le damos al Señor, ¿sabe, hermano? Él nos da sabiduría para administrar nuestro dinero. Eso quiere dar a entender, en otras palabras, prácticas. Nos hace sabios. No quiere decir que no gastemos el dinero, sino que lo vamos a gastar con sabiduría. Pero cuando escatimamos en darle a Dios, hermano, ¿sabe qué va a pasar? El devorador nos va a engañar y vamos a desperdiciar el dinero en cosas que ni valor tienen. Es una bendición, hermano, poder hacer eso. Bueno, entonces, hermano, es eso, hermano. Cuando no estamos viviendo agradable, hermano, ¿se ha preguntado usted por qué le va de la patada, hermano? ¿Se ha preguntado usted por qué no le sale nada bien? Es más, si suma 2 más 2 dice que son 3. No se crea, pero es por eso, hermano, porque hay áreas en su vida, escúcheme, se lo digo bíblicamente, hay áreas en su vida que son desagradables ante Dios. Cambie eso, hermano, y va a ver cómo su vida va a fructificar. Amén. Punto número 2. Edificar una vida en obediencia. Y vamos a leer ahora sí varios versículos, pero miren, vamos a leer desde el 13 hasta el 22, pero yo lo voy a leer en la versión Biblia lenguaje sencillo. ¿Por qué? Porque para que vea usted más o menos las dimensiones de lo que Noé iba a hacer ya en nuestro lenguaje, ¿ok? Biblia lenguaje sencillo, Génesis capítulo 6, versículo
13 hasta el, ¿qué le dije? 22. Dice, por eso le dijo a Noé, Dios hablando a Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera y hazte una casa flotante. Úntala con brea por dentro y por fuera, para que no se mete el agua. Y construyele varios cuartos. Dice, la casa debe de ser de 3 pisos. Quiero que vaya entendiendo esto, hermanos. O sea, no fue un cuartito. Y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Nomás quiero que entienda esto, hermano, para que vea usted que era un trabajal. Hazle un techo y una puerta en el costado y también ventanas a medio metro del techo. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, voy a hacer un trato, un pacto, un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante. Y también un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Toma toda clase de alimentos y guárdalos en la bodega para que todos tengan que comer. Y Noé, ¿qué dice ahí? Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Ahora se puede dar cuenta por qué Noé era un hombre justo, por qué Noé era un hombre perfecto. Noé no dijo, no, hombre, pues, ¿para qué tan grande, Señor? Pues sí. Noé no era como muchos de nosotros somos. Noé escuchó la voz de Dios y obedeció. Hermanos, nos hace tanta falta escuchar estas historias bíblicas para poder entender el corazón de esos hombres. Yo quiero hacer una pregunta así nomás, a los teólogos en Divinidad Cuarto Dan. ¿Ya estaba el decálogo aquí? ¿Ya estaban los 10 mandamientos aquí? No, escuchen hermano. Noé todavía no tenía la ley, pero ¿saben qué tenía? La ley plasmada en su corazón, hermano. Qué tremendo, hermanos, este hombre. Vamos a hacer una estatua, no se crea este. Miren, hermanos, lo que estamos leyendo aquí, por eso lo quise leer así, no estaba fácil. ¿Aquí hay algún constructor de madera? ¿Aquí hay alguien? ¿Verdad? No, está enojado ahorita porque lo regañé. ¿Pero hay otro? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Era un trabajal, sí o no? A ver, los que saben algo de... Era un trabajal, hermanos, hacer esta casa flotante, esta arca. Era demasiado trabajo. Hermanos, nomás quiero que entiendan, ¿se imaginan todo el material? Hermanos, si aquí duramos 2 años para poner este cuartito, muchos porque no soltaban, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Ahora imagínense la cantidad de trabajo, herramienta, materia prima que ocupó Noé. Noé no le dijo, no, óyeme, ¿de dónde voy a sacar todo eso? ¿Verdad que Noé no dijo eso, hermano? Noé, hermanos, escuchó la voz de Dios y obedeció. Hermanos, necesitó muchísima madera, muchísimos días, horas de trabajo que él dedicó, hermanos. Miren, toda la demás gente estaba haciendo lo que bien le parecía, pero Noé estaba trabajando para Dios. Escúchame, hermano y hermana, no importa lo que la gente esté haciendo, usted y yo trabajemos en el reino de Dios. Dejemos la tele, dejemos el celular para estar construyendo el arca de nuestra vida, estudiando la palabra de Dios, en comunión con Dios, en oración, en práctica de la palabra de Dios. Dediquémonos a los asuntos de Dios, no a los asuntos del mundo. No fue nada sencillo para Noé hacer esto. Hermano, yo te voy a decir algo. ¿Quién te dijo a ti que agradar a Dios era fácil? No, hermanos, no, en serio se los digo. Si somos honestos, hermano,
Es una bendición, escúcheme, no me cambia el mensaje ni el sentido. Es una bendición servir a Dios. Es una bendición ser cristiano. No hay nada mejor que eso. Pero agradar a Dios no es fácil, hermano. Porque agradar a Dios se necesita integridad de corazón. No solamente lo que hago, sino con la motivación con la que hago las cosas. Y es ahí donde muchos fallamos. Podemos hacer las cosas pero con intenciones inadecuadas y eso no honra a Dios y se acabó todo tu labor. Por eso, hermanos, agradar a Dios es difícil, porque solamente aquel que ama más a Dios que todas las cosas puede vivir para Él, hermanos. Hermanos, si fuera fácil agradar a Dios, todo el mundo agradaría a Dios. Hermano, la vida cristiana se construye, póngame atención para aplicar esto a nuestra vida. Se construye así como Noé construyó su familia, día a día. La vida cristiana se construye día a día. ¿Cómo podemos edificar un año, hermanos? En obediencia a Dios, cada día, hermanos. No podemos tener un año con la cobertura y protección de Dios si solo obedecemos algunos días o algunos meses. Es diario, hermanos, diariamente ir a Dios. El ABC no lo suelte. ¿Cuál es el ABC, hermanos? Oración, estudio de la palabra y práctica de la palabra. Eso no lo debemos de soltar. Son cosas tan sencillas que usted dice, ay no, por ahí una frasecita que haz de cuenta que traigo un juanete en el pie. O sea, me duele. Eso es de kindergarten, brother. O sea, hermano, eso es para niños. Sí es para niños, pero ¿ya lo vives? A ver, ¿ya vives oración diaria? ¿Ya vives estudio diario de la palabra? ¿Ya vives práctica de la palabra? Entonces no es tan de kinder, ¿verdad? Porque si fuera así, usted ya lo dominara, hermano. Es una lucha diaria, el ABC. O dígame si usted no falló un día en oración en este año. Ay, perdóname, Señor, yo sí soy el más pecador aquí. ¿Falló o no? ¿Falló de leer la Biblia, sí o no? ¿Falló de practicar la Biblia? Hermanos, entonces el ABC es complicado. Pero el ABC es el estandarte para la vida cristiana, hermano. Oración, estudio de su palabra y práctica de la palabra. Quizás, hermano, el año pasado no fuimos obedientes. Pero hoy Dios nos está regalando un nuevo comienzo, hermano. ¡Qué bendición! En serio. Hermano, si tú no estás motivado por lo que Dios tiene para ti este año, hermano, no has entendido nada, hermanos. Estás como zombie espiritual, ¿verdad? ¿Saben qué es un zombie, no? Así nomás, no hay vida. No, hermano, usted debe de estar con la expectativa que Dios va a hacer de mí este año. Yo quiero ser más agradable para mi Dios este año y vas a ver que este año tú vas a conquistar aquellas áreas donde quizás el 22 no lo hiciste. Tiene que haber emoción, decir, Señor, como decía una vez un cantor que se vendió, pues es otra historia. Un nuevo día empezó y tú hoy a mi lado estás. ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Eran frases bien, nomás que se vendió. Pero bueno, esa es esta historia. Hermano, esa expectativa de despertar al día. Aquí estoy, mi general. ¿Qué quieres que yo haga hoy, mi Dios? Aquí estoy, Señor, en esta mañana. Fortaléceme porque mi carne me va a llevar a otros lugares. Pero quiero vivir guiado por tu Espíritu. ¿Así te levantas, hermano? ¿O te levantas así como, ¿verdad? Otra vez a trabajar. Oye, hermano, hombre. No, hermano. O tienes la oportunidad de poder testificar de Jesús con tu vida. O tienes la oportunidad de fabricar esa casa flotante que va a cubrirte a ti y a tu familia en este año, hermano. Entonces, quizás si este año no fue muy bueno, el año que terminó, hermanos, hoy es una nueva oportunidad, hermanos. Hoy Dios nos está regalando un nuevo comienzo. Podemos empezar el año obedeciendo a Dios, edificando un año en obediencia a nuestro Dios. Y hermano, y te aseguro por lo que dice la palabra, que al terminar el año, si tú, hermanos, obedeces, vas a ser un hombre y una mujer diferente. Si Dios nos permite terminarlo. Otros vamos a poder ser más maduros, ¿verdad?
¿Por qué? Porque vamos a obedecer la palabra de Dios. Y esto, hermano, trae la cobertura y la protección de Dios. Y va a haber un crecimiento personal con Dios. Hermano, te pregunto, ¿quieres un año diferente al pasado? Empieza hoy, edificando un año en obediencia, hermanos, así como Noé. Diariamente iba por madera, diariamente iba y hacía su brea, diariamente, y todos burlándose de Noé, todos riéndose. ¿Qué te pasa, Noé? Nunca ha llovido aquí. Está a más de 200 kilómetros, un mar, ¿qué te pasa? No te vas a poner esa arca, ese barco, esa casa flotante. Así, hermanos, el mundo nos va a decir que eso del cristianismo es obsoleto. Vive la vida. No te dejes lavar el cerebro. Sé libre. Hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Es lo mismo. El diablo siempre te va a querer engañar porque él no quiere que seas libre. Tú piensas que eres libre, pero la verdad es que eres un esclavo de Satanás cuando tú estás atado al mundo. Pero la verdadera libertad la dijo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan? Y conoceréis la verdad. No dice otra cosa. La verdad nos hace libres, hermanos. Es una verdad absoluta. Tú dices que eres libre. Jesucristo se los dijo, ¿verdad? Pero ustedes son unos esclavos. Está fuerte esa palabra, ¿verdad? Hermanos, una persona libre es aquel que vive en la libertad de Jesús. Una persona que vive en el mundo es una persona esclava. Pero piensa el mundo que son libres y viven según ellos felices. Pero la verdad son unos esclavos, hermano. Pero bueno, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esta oportunidad, hermano. Y empezar diariamente a edificar. Hoy, hermanos, oro al Señor que se haya levantado y haya leído su porción. Y si en dado caso no, hermano, hágalo. Esto va a edificar su vida, hermanos. Punto número 3. Disfrutar de la protección de Dios. Génesis capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Hasta el 23, por favor, dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Yo quiero que analicemos un poquito esto, hermano, rápidamente. Mientras va a ir a Génesis 8:1. Pero escuche esto. ¿Dónde está la alegría del mundo cuando llega la ira de Dios? Aquellos que se burlaron de Noé, así como ahorita que el mundo se ríe, esos hermanos. Un día van a ver que todas las locuras que decíamos los cristianos era verdad. Un día van a ver cómo aquel hijo de perdición se levanta y va a traer paz al mundo por 3 años y medio. Pero después de esos 3 años y medio van a vivir la calamidad de la maldad de este mundo. Y un día van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes a destruir la maldad y el pecado y establecer su reino sempiterno, siempre eterno. Un día se van a dar cuenta que no eran unas locuras como ahorita el mundo cree. Ahorita muchos están festejando, hermanos. Si usted está aquí, yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Ahorita muchos están, ya saben cómo estábamos todos, pues. Pero ahorita nosotros estamos aquí, hermanos, edificando un año en los principios de Dios. Así como en ese momento, en aquel momento, Noé diariamente se cansaba. Claro, hermanos, estás cansado. Hermanos, sea honesto, porque Dios, como le digo, Dios conoce el corazón, hermanos, es cansado la obediencia, sea sincero. Señor, porque estás luchando contra el enemigo y contra tu carne. Hermano, no son dulces, pues ni que fuera piñata el evangelio.
Es difícil vivir para agradar a Dios, pero escuchen, Dios nos da su gracia, sus fuerzas para hacerlo, no de nosotros. Entonces todos se burlaron de Noé, pero ese día ellos empezaron a gritar de dolor. ¡Noé! ¡Abre la puerta! Pero la puerta estaba cerrada. Hermanos, un día la puerta se cerrará y ya nadie va a poder entrar. Por eso, hermanos, no importa, hermanos, que se burlen de nosotros. Nosotros sabemos a quién estamos sirviendo. Y oremos por aquellos que se burlan, hermano, porque un día, si no se arrepienten, la ira de Dios va a ser descargada sobre ellos. Génesis 8, versículo 1 dice, fíjense, después de todo lo que pasó, dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Hermanos, escuchen esto, hermanos. Dios siempre se acuerda de sus hijos. Dios siempre se acuerda de sus justos. Dios siempre se acuerda de aquellos que viven para agradar a Dios, hermanos. El versículo 2 de Génesis 8 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ahora vámonos hasta el versículo 15 de Génesis 8. Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora vamos al 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Hermanos, ¿para qué necesitamos la cobertura y protección de Dios? Bueno, hermanos, sin duda van a venir en este año momentos de diluvios. Eso viene con el paquete. Van a venir momentos de tormentas, que esto representa los momentos duros y difíciles. Escúchame, por favor. Por más obediencia que haya en tu vida y en mi vida, Dios va a hacernos pasar por momentos difíciles. Miren, Noé, por más obediente que fue, él entró en el arca, pero ¿usted cree que no se sentía todas aquellas cataratas, toda aquella furia de Dios? Claro. Hermanos, es cuestión un poquito de pensar. ¿Usted cree cómo estaban sus hijos y su esposa viendo que todo se estaba destruyendo? Quizás decían, Noé, ¿qué te pasa? Mira, aquí nos vamos a quedar. Las aguas no cesan. Y Noé, un hombre de Dios, confiando en la palabra de Dios, se mantuvo. Hermanos, la obediencia no va a quitar el trato de Dios para tu vida. Si yo dijera lo contrario, eso sí sería una motivación. Pero por eso no es motivación, porque estoy hablando la verdad. Van a venir momentos en este 2023 difíciles, que si usted y yo, hermanos, no edificamos, así como Noé, diariamente, usted no va a poder estar dentro del arca. ¿Y sabe qué? Las lluvias y las tormentas lo van a destruir. Por eso es importante, hermano, diariamente estar construyendo nuestra vida cristiana, el ABC. Porque los momentos difíciles, hermanos, nosotros vamos a estar en la cobertura y la protección de Dios, sabiendo que todo lo que venga de parte de Dios para nuestras vidas es por una razón. Y no vamos a andarle ofendiendo a Dios, y no vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Shh! Cállese la boca, hermano. Jamás le diga eso a Dios. Créalo que Dios no está haciendo las cosas por su mal. ¿Sí me entiende? No estoy enojado, pero escuche eso, hermano. A Dios no se le dice nada. Jamás le va a ganar a Dios. A Dios se le honra y se le respeta y se recibe. Ahora, ¿se le recibe con gusto? Pues si somos sinceros, no, porque los varazos duelen. ¿Cuántos de aquí oran? Levante su mano, por favor, para que su fe sea más fuerte. Pues, ¿qué cree que Dios va a utilizar? ¿La hada madrina que llegó a Yepeto? Pues no. No, hermano, si no somos Pinocho, aunque yo parezco, pero no soy. Hay otros machatos que yo también, pero bueno. No, va a traer circunstancias difíciles donde nuestra fe va a ser estirada para poder ser esa fe, hermanos, agradable a Dios. ¿Cuántos han orado por paciencia? Yo ya casi me callo, hermanos, porque pero bueno, tengo que orar por paciencia.
¿Cuántos hemos orado para ser más obedientes, hermano? Levante la mano. ¿Cuántos? ¿Qué cree que va a venir a su vida? Hermano, pero si nosotros entendemos que esa oración es cumplida en esos momentos donde nuestra fe se va a estirar y va a decir, Señor, yo sé que estás conmigo. Esa fe, cuando esté pasando, hermanos, así por el horno de fuego, cuando salga va a salir pura. Eso es lo que Él quiere, nuestro Señor quiere. Por eso en esos momentos donde Noé estaba en esa tormenta, Noé era un hombre de Dios que confiaba, que sabía que su familia estaba protegida y no importaban las voces de ellos. Noé solamente les decía, no viene ahí, hermano, pero el carácter de Noé podemos decirlo con respeto a la palabra de Dios. No vamos a perecer, familia. Dios nos ha dicho que nos va a guardar y nos va a guardar. ¿Qué no están viendo que estamos adentro de esta arca y los demás han perecido? ¿Qué más quieren ver de Dios para que crean? Es por eso, hermanos, que es importante estar bajo la cobertura y protección de Dios. Pero si nuestras vidas somos desobedientes, hermanos, si no construimos diariamente nuestra vida espiritual, hermanos, vamos a tener un barquito de madera, de papel, y cuando vengan las tormentas se va a destruir y nuestra vida se va a derrumbar. Y va a venir una enfermedad y va a venir un trato con tu hijo, con tu hija. Y va a venir una situación fuerte. Y si tú edificaste diariamente, hermano, te vas a parar sobre la roca. Y vas a decir, Señor, no importa las circunstancias, porque tú estás conmigo. Y yo sé que de aquí va a salir algo bueno, Señor. Solamente ayúdame a guardar mi corazón para no ofender tus decisiones, Padre. Hombre, hermanos, ese es un carácter que Dios quiere moldear en cada uno de nosotros, hermano. Entonces, escúcheme, y una vez más, los momentos difíciles, aunque usted sea obediente, van a venir. Van a venir, hermanos, por más obediencia que haya. Y si no obedecemos a Dios, hermanos, no podremos estar bajo su protección. Noé obedeció a Dios, se hizo el arca y después él y su familia entraron. Y se vinieron las aguas y ellos no corrían riesgos porque estaban bajo la cobertura y protección de Dios. Pero para poder disfrutar de esto, Noé trabajó duro, hermanos. Todos queremos la cobertura y protección de Dios. Pregúntale a quien quieras. Y hay versículos que 7 veces caerá el justo y que esto, que el otro, y que ninguna arma forjada contra mí. Pero no honras a Dios. ¿Cómo esa palabra se va a hacer veraz en mi vida y en tu vida? No, hermano, aunque te sepas de memoria eso. No. Queremos la cobertura y protección de Dios, sí, hermanos, pero se nos olvida que sí hay cobertura y protección de Dios, pero está condicionada, hermanos, tiene candado, y ese candado es la obediencia. Dios no puede bendecir, hermanos, y ayudar a un rebelde, a una persona rebelde que no vaya en sus estatutos, no, porque va en contra de su naturaleza, sería un mal padre. Tenemos que entender eso, hermano. Así que si no estamos caminando en su voluntad, no vamos a poder ser bendecidos por Dios. Entonces no se enoje cuando no le vaya bien en la vida. Ni crea que Dios tiene el dedo puesto sobre usted para hacerle la vida imposible. No, hermano. Fácil sería Dios quitarle el aliento y ya. Y si aún Dios nos tiene aquí, hermanos, es porque Él quiere seguir purificando nuestras vidas. Esa condición es la obediencia, hermanos. Miren, si Noé hubiera hecho el arca como bien le hubiera parecido, no hubiera aguantado. Si lo hubiera hecho de otras dimensiones, no hubieran entrado los animales que hubieran entrado. Si él en vez de brea le hubiera echado más agua, no hubiera soportado. Si hubiera hecho con otro material, forrarse una lana, con otras medidas, pues simple y sencillamente no se hubieran salvado, hermano. Pero él, obedecer, trajo a Noé, y escuchen esto, y a su familia, cobertura y protección de Dios en los momentos de tormenta. ¿Sabes, hermano? Tu obediencia alcanzará a tu familia. Si eres obediente a Dios, tu familia será bendecida.
Pero por el contrario, tu desobediencia, mi desobediencia traerá tragedia. Así es como Noé, hermanos. Así es de que como Noé, para participar de la cobertura y la protección de Dios, tuvo que obedecer. Nosotros también, hermanos. Y punto número 4, la bendición de la obediencia y de la protección de Dios. Génesis 8, capítulo 8, versículo 20. Y edificó, cuando salieron, y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, es decir, la cosecha, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Miren, amados, la obediencia a Dios trae bendición. Después de que Dios estuvo con Noé y su familia, después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pasó el diluvio, ellos salieron y empezaron una nueva civilización. Y seguimos viendo, hermanos, una característica mayor de Noé. Noé no es un hombre así como muchos de nosotros, que recibimos las bendiciones de Dios y nos olvidamos de Dios, agarramos un trabajo bueno y ni venimos a la iglesia. No, Noé, después de ver la mano de Dios, ¿qué dice? Que en cuanto salió, ¿qué hizo? Hermanos, edificó un altar y ofreció sacrificio, es decir, adoró a Dios y fue agradecido. Y como consecuencia, hermanos, Dios hizo un pacto de no destruir la tierra por causa de la maldad del hombre. Podemos ver, hermano, que Dios se agradó del sacrificio de Noé y recibió su agradecimiento y bendijo la tierra y todo lo demás. ¿Saben, hermanos, qué representa esto? Es ver la mano de Dios, escúchenme, hermanos, es ver la mano de Dios en cada área de nuestra vida. Miren lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Un versículo muy leído, pero a veces muy mal aplicado. Dice la Biblia así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, hermanos, aquí la frase nadie verá al Señor tiene dos significados, no nomás uno. El de ver a Dios cara a cara aquel día, pero también el ver la mano de Dios obrar en favor ¿de quién? De aquel que vive en santidad, hermano. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué. Miren, Josué capítulo 1, versículo 8. Fíjense cómo se enlazan estos dos. Y es muy importante notar esta armonía, eso se le llama armonía bíblica. Cuando hay una armonía bíblica, quiere decir que es algo que se asenta para que nosotros entendamos los principios de la palabra y sus bendiciones. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Se dan cuenta cómo siempre la palabra de Dios viene condicionada a, después de oírla, obedecerla? Dice, para que guardes y hagas, para que vivas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense, después de eso dice otra frase: porque entonces, el candado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Es la misma idea si somos obedientes a Dios, hermanos. Diariamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver obrar la mano de Dios a nuestro favor, hermanos. Es algo tan hermoso ver cómo Dios mueve las cosas para el bien de sus hijos, hermano. Ese es algo bien hermoso, ver cómo las cosas están cerradas y como es un hijo de Dios, Dios mueve todo eso para que el hijo de Dios camine. Eso, hermanos, no tiene precio. Ver cómo el Dios eterno hace un lado reyes, líderes, imposibles, para que el hijo, su hijo, uno de sus hijos, sea bendecido. Oh, hermanos.
Hay muchos ejemplos, pero no quisiera yo poner ninguno de mí porque que toda la honra sea para el Señor, y hablemos de Noé mejor. Entonces, miren, vamos a ver la bendición de Dios en todo lo que hagamos, hermanos. Y vamos a ver estas promesas de Dios para cada uno de nosotros. Aquellos que están o estemos dispuestos a obedecer. Estas serán las bendiciones de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Miren, vamos a leer esto, hermano. Y voy a ir leyendo mientras usted llega ahí. Dice como párrafo, dice bendiciones de la obediencia. Acontecerá después de las leyes de Dios y todo, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanos, la palabra de Dios no tiene vigencia, pero si hacemos rápidamente memoria, ¿qué fue lo que le pasó a Israel? No quiso obedecer. ¿Y qué pasó? Fueron conquistados, fueron esclavos. Pero un día esta palabra se cumplirá, hermano. Cuando el pueblo de Dios se una y sea el único pueblo envidiado por todos los demás. Y sabe una cosa, hermanos, ese pueblo de Dios somos nosotros, hermanos, somos su iglesia, un pueblo apartado, un pueblo diferente. Pero en verdad tenemos que vivir esta palabra para que Dios obre, hermanos. Si no, será imposible, hermanos. Y esto, una vez más, no es motivacional ni emocional, pero es la verdad, es la Biblia. Dios quiere darnos esta cobertura y esta protección para este año, pero necesitamos obedecer a Dios con todo, diariamente, hermanos. Así como Noé fue obediente y fue cubierto por la protección de Dios, él y su familia, así nosotros, hermanos, si somos obedientes, disfrutaremos en este año la cobertura y la protección de Dios. Pero no solo para nuestras vidas, sino, hermanos, también para nuestras familias. Mis hermanos, y saben, no es malo buscar bendición de Dios. Escúcheme, esto no es malo. Lo malo está en solo buscar a Dios por eso. ¿Okay? Ahí radica lo malo. Pero nosotros no vamos a obedecer a Dios, a buscar a Dios por sus bienes, hermanos, por sus bendiciones. No, amados, lo haremos como consecuencia a ese amor que Él nos ha mostrado. Como dice su palabra, lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? De hecho, hermanos, si podemos amar a Dios, es gracias a que Él nos amó, porque si no, no tuviéramos ese amor para poder amarlo.
Porque nosotros no conocíamos el amor verdadero, hermanos. Nosotros conocíamos un amor erótico, un amor egoísta, un amor convenenciero. Ese era el amor que nosotros conocíamos. Siempre buscábamos algo a cambio. Pero nosotros, hermanos, no debemos de amar a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya nos ha dado, hermano. Y por lo que Él es, y por lo que Él representa para nosotros. Entonces, con un corazón lavado por Él, no lo buscaremos por lo que Él nos da. No, hermanos, le obedeceremos por lo que Él nos dará. No como una gratificación solamente, sino como una muestra de su grande amor. Porque nosotros, hermanos, no necesitamos nada, porque en Él estamos completos. Sin embargo, Dios nos da algo más, porque Dios es bueno. Y lo más hermoso, hermanos, que nos ha dado es nuestra salvación. Y como consecuencia de eso, Él vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu, hermano. Es por eso que le vamos a poder obedecer. Es por eso que lo podemos amar, hermanos. Este debe de ser el motivo, hermanos, no otro. Pero la verdad es tan hermoso ver a Dios obrando en nuestras vidas. Ver cómo nos está transformando, hermanos. Esto es maravilloso. Ver cómo Él está con nosotros. Estas son las bendiciones a las que estamos expuestos cuando vivimos una vida de obediencia diaria a nuestro Dios. Hermanos, vale la pena, amados, dar nuestra vida, dar nuestras fuerzas, dar nuestro tiempo, dar nuestro todo a Dios. Así es de que la bendición de estar bajo la cobertura y protección de Dios no tiene comparación, hermanos. ¿Lo queremos, hermanos? ¿En serio? ¿Queremos esa cobertura, esa protección de Dios? ¿Queremos un año bajo su cobertura y bajo la protección de Dios? Pues seamos como Noé, hermanos. Seamos como Noé, justos, sin tacha, y caminemos con Él. Así como dice su palabra en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Conclusión, hermanos. Un año con la cobertura y la protección de Dios es posible, pero tiene un candado. Y aprendimos cuál es, ¿verdad? La obediencia. Ahora, vamos a la aplicación, hermanos. Mis hermanos de la alabanza pueden pasar. Miren, entonces, ¿cómo estar cubiertos de la protección de Dios en este año? Bueno, número 1, seamos justos, agradables ante los ojos de Dios. Caminemos con Él día a día. Número 2, ¿cómo podemos edificar bien este año para ser agradables a Dios? Obedeciendo su palabra día a día. Así como Noé diariamente hacía el arca, así nosotros debemos de ser obedientes a Dios. Número 3, en los momentos duros donde los diluvios de las dificultades toquen a nuestra puerta, necesitaremos la cobertura y la protección de Dios. Es por eso que para poder disfrutar de esa cobertura debemos de obedecerle antes de que lleguen. Y número 4, las bendiciones de la cobertura y protección de Dios son hermosas, pero no debemos de seguir y buscar a Dios solo por eso, sino por lo que Él es. Pero esa cobertura y esa protección son maravillosas, hermanos. Entonces, empecemos hoy, amados. Empecemos hoy a ponernos a cuentas con Dios y a empezar a edificar un año en obediencia diariamente. Y veremos la cobertura y protección de Dios en nuestra vida en este año. Recordemos una vez más, hermano, no se le olvide el ABC del cristianismo: estudio de la palabra, oración y práctica de la palabra, hermanos. ¿Ok? La oración, hermanos, en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra: orad sin cesar, o sea, orar siempre. El estudio de la palabra en Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
La práctica de la palabra de Dios, dice Santiago 1:22, en la Nueva Biblia Viva, dice así, hermanos: pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Ahora, hermanos, pues ya aprendimos, ¿verdad? Ya aprendimos qué hacer. Pero vamos a orar, hermanos, para pedirle que esto que hemos aprendido, Él nos fortalezca, nos equipe para llevarlo a la práctica. Oremos, hermanos, y que en verdad podamos ser agradables ante Dios y caminar con Él en este año para poder disfrutar de su cobertura y protección, nosotros y nuestra familia también, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amén, hermanos. Sí, mientras usted medita un momento, como le digo, examine su corazón, y yo estoy seguro que hay mucha maldad ahí, porque su corazón no es diferente al mío. Hay muchas áreas en nuestra vida que no están bien. A lo mejor el año pasado, algunos días, meses o horas o segundos, no lo sé, obedecimos a Dios y lo demás no. Hermano, que no se repita la misma historia. Que verdaderamente, hermanos, podamos empezar a edificar un año hoy que vamos iniciando, para que usted pueda disfrutar, hermano, esa cobertura y esa protección de Dios. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé y confío que tu palabra no vuelve vacía. Tú la envías con un propósito y ese propósito es cumplido. Por eso yo sé que tú estás obrando y vas a obrar en el corazón de mis hermanos, Padre. Pero hoy te rogamos que nos des fuerzas para poder vivir, Señor, justos ante tus ojos, para poder vivir agradable delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte diariamente, Señor. Fortalécenos, porque tenemos una lucha continua con nuestra carne, contra el enemigo, contra este mundo. Señor, tú eres nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Tú sabes, mi Señor, que nosotros que tenemos también la naturaleza caída, Señor, a veces nuestra concupiscencia nos lleva, Señor, a fallarte. Por eso rogamos la intervención de tu Santo Espíritu para que nos fortalezcas, para que nos ayudes a tener esta actitud como Noé y poder edificar diariamente, Señor, nuestra vida, porque van a venir momentos duros y difíciles donde si no obedecimos, Señor, tu palabra, vamos a ser destruidos, Señor. Pero no queremos ser destruidos, queremos crecer, queremos amarte más. Queremos buscarte a ti, Señor, de la manera como tú quieres. Conforme está tu palabra, obedecerte conforme esté tu palabra, conforme tú dices, no conforme yo piense, crea o sienta que sea mejor. No, Señor, ayúdanos a hacer a un lado nuestros pensamientos de cómo tengo que hacer las cosas o cómo me convengan hacerlas. Derriba mis argumentos, Señor, para poder hacer tu voluntad y para poder obedecerte como dice tu palabra, Señor. Oh, Señor, pero somos hombres, Señor, que hay maldad, que hay concupiscencia. Por eso te rogamos que nos fortalezcas, porque queremos vivir un año bajo tu cobertura, bajo tu protección. Por eso necesitamos, Señor, que nos ayudes. Fortalécenos, Señor, para poder estar firmes. No nomás nosotros, Señor, sino a nuestra familia. Sabemos que esas bendiciones los alcanzarán a ellos también. Y perdónanos, porque muchas, Señor, muchas de las tragedias en nuestra familia, muchas de las cosas que le pasan a nuestros hijos, que le pasan a nuestra esposa, que le pasan a nuestros seres queridos, son por nuestras desobediencias, Señor. Por no esforzarnos, por no ser obedientes. Porque quizás hemos dañado sus corazones porque no tenemos dominio propio y hemos herido el corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos a darnos dominio propio para poder, Señor, refrenar esas palabras, ese sentido, ese tono que ha ofendido sus corazones. Oh, mi Señor, ayúdanos, que te necesitamos en cada célula, en cada átomo de nuestro ser. No hay algo, Señor, que no necesitemos de ti. Y confiamos en tu palabra, Señor, que si permanecemos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Por eso hoy que va iniciando este año, te pedimos que nos perdones, perdónanos, porque el 2022 hubo muchos errores, pero hoy que empezamos el 2023, te rogamos que nos fortalezcas diariamente, Señor, para poder ser esos varones, esas mujeres justas delante de ti, perfectos, intachables, para tu gloria, mi Señor. Te lo rogamos.